Bueno, ¿qué tal estáis? Mira, yo hoy quería contaros algo. Para empezar, nos hemos propuesto en el día de hoy de no quejarnos. Bueno, de hecho dijimos que lo haríamos a partir de las 12 de la noche de ayer hasta hoy, ¿no? Que no nos íbamos a quejar de nada, absolutamente de nada. Pasara lo que pasara. Y bueno, ha sido muy gracioso porque, por ejemplo, mi marido ha roncado y no podía quejarme. Entonces he tenido que decir que he tenido una melodía muy diferente esta noche, pero afortunadamente puedo escuchar, ¿no? Que también es algo importante. La sorpresa mía ha sido cuando he llegado y me han dicho que se iban a la playa a trabajar, que hacía muy buen día y que no iban a venir a trabajar. Bueno, vamos a dejarnos de bromas porque en realidad el día de hoy lo que sí que es verdad que es bastante habitual que tengamos quejas es con la enfermedad, ¿verdad? De hecho, esto es algo que vivimos en el día a día, es donde más vamos a encontrar esas quejas, esa incomodidad, ese dolor. Hoy quería hablar de ello porque ¿qué es la enfermedad, no? O sea, siempre a la enfermedad sabemos que según el diccionario pues nos dice que es una alteración del funcionamiento del organismo o de alguna de nuestras partes debido a una causa o interna o externa y que hay diferentes tipos de enfermedades que pueden ser hereditarias, crónicas, incurables. Luego hay el tipo de enfermedades que dicen que son ya más, dijéramos, como mentales, ¿no? Que daña en lo moral o en lo espiritual a alguna persona, ¿no? Yo me gusta siempre quedarme con una frase que decía Carl Jung, que decía, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. No curarás tú a la enfermedad, decía él siempre, sino que será la enfermedad la que te cure a ti. Es muy curioso porque ya no es una novedad todo esto, ¿no? Antes sí que es verdad que no era habitual, pero ahora es mucho más habitual el relacionar todo lo que son las enfermedades con desequilibrios emocionales. Es decir, yo estoy segura y convencidísima de que cualquier tipo de enfermedad tiene una procedencia emocional. ¿Por qué lo digo? Lo digo, a ver, me están avisando de que se oye muy poquito, a ver si ahora se escucha mejor, perdonadme. Bueno, lo digo porque realmente, por experiencia, por todo lo que he ido viendo, por todo lo que hemos vivido en el centro, en la terapia, ¿no? Siempre muchas personas venían por una enfermedad, ¿no? Y te decían, mira, pues tengo, pues no sé, rinitis, ¿no? Tengo rinitis, llevo muchos años con rinitis y no hay manera de resolver esto. Recuerdo el caso de un hombre de 33 años, ¿no? Que vino pues diciendo pues que llevaba esto muchísimos años repetitivamente con esta rinitis y que ya se había convertido como en algo crónico dentro de esas enfermedades crónicas, ¿no? Pues fue muy bonito y muy satisfactorio también el poder ver que en realidad lo que tenía es que estaba hasta las narices, hablando en plata, de toda una serie de situaciones que estaba viviendo en su vida, también a nivel laboral sobre todo, y en la que no estaba tomando decisiones. Por muchísimos motivos, claro, o sea, pues porque tenía miedo, porque tenía mucha inseguridad de quedarse pues en una situación más precaria. Entonces, bueno, pues automáticamente el cuerpo, ¿qué es lo que hace? O sea, el cuerpo automáticamente expresa aquello que de alguna manera nosotros no somos capaces, ¿no? de expresar. Lo que es mucho más importante para mí es que después, una vez tú trabajas todas esas emociones, automáticamente ese desequilibrio se equilibra, es decir, desaparece esa enfermedad. Una de las cosas que también creo que son muy importantes es cómo funcionamos, ¿no? O sea, nosotros cuando tenemos una serie de emociones,
Bueno, se activan unas neuronas, estas neuronas pasan al hipotálamo, del hipotálamo pasan a la hipófisis y a partir de ahí pasa todo el comando regulador de nuestros órganos. O sea, que de alguna manera cualquier tipo de emoción, de mensaje que estemos mandando, automáticamente va a producir en nosotros que sintamos, o sea, que nuestro cuerpo pueda sentir esa emoción que estamos viviendo. Fijaros, seguramente es mucho más fácil cuando, si por ejemplo piensas, ¿no? Tengo miedo. Cuando tienes miedo, ¿qué es lo que notas, no? O sea, muchísimas veces notas como que se te paraliza el estómago, se te contraen los músculos, ¿no? O sea, todo eso luego puede llegar a generar automáticamente un desequilibrio físico, dicho de otra manera también una enfermedad. Fijar, cuando os digo esto, por ejemplo, de las contracturas que son bastante habituales, además de que hay muchísimas personas que las viven, ¿no? Y una cosa que sí que quiero clarificar es que no todas las enfermedades tienen la misma derivación o el mismo origen emocional. Sí que es verdad que hay algunas que se relacionan bastante y que son bastante habituales, pero no quiere decir que todas las mismas enfermedades sean con la misma emoción. Son las personas, ¿no? Y tú no te vas a tomar de la misma manera una situación que otra persona, por lo tanto, puede ser que la misma emoción te afecte en una cosa o en otra. También es muy importante decir que hay, por ejemplo, hay enfermedades que realmente requieren también, porque a veces estamos como confundidos, ¿no? Yo siempre digo que estoy al lado de la ciencia con todo el tema de las enfermedades y que para tratar cualquier tipo de enfermedad, primero tenemos que tener un diagnóstico hecho verdadero, o sea, eso es lo primero, ¿no? Y que no sustituimos el tratamiento médico. Os voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tengo un dolor de cabeza y es un dolor de cabeza muy grande. Y viene la persona aquí, ¿no? Y dice, es que tengo mucho dolor de cabeza. Bueno, pero hemos de saber efectivamente si te han diagnosticado migrañas, si te han diagnosticado o que igual pueda ser un problema de oído o que pueda ser un problema de los ojos también, ¿no? De la vista. O igual puede ser que sea algo mucho más grave. Entonces, antes de poder realizar cualquier tipo de tratamiento, sí que es verdad que es muy importante que una persona tenga un diagnóstico, es decir, que sepa exactamente el por qué, o sea, cuál es exactamente su enfermedad. A partir de ahí, yo puedo deciros que prácticamente hemos podido realmente ayudar a muchísimas personas con desequilibrios físicos, ¿no? Os estaba comentando esto de un ejemplo que es importante. A veces lo urgente no nos da tiempo a lo importante. Por ejemplo, un ataque de corazón. Está claro que un ataque de corazón, por mucho que tenga su origen en la parte emocional, requiere de una intervención médica rápida. Entonces, es inútil no darnos cuenta de esto. Pero sí que también es muy importante tener en cuenta que una vez superado, hay que ir a ver el origen, ¿no? De esa problemática y cambiarla, o sea, y transformarla, porque sabemos que si siempre pensamos igual, vamos a ir, nos va a ir sucediendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces, si siempre seguimos manteniendo el mismo comportamiento, por supuesto que vamos a volver a generar esa misma enfermedad, ¿no? Por ejemplo, una contractura que os hablaba antes, ¿no? Yo recuerdo el caso de un chico de 29 años que siempre continuamente tenía problemas en las cervicales. Esta persona decía, no, pero es que es normal que yo o sea, se había acostumbrado a este dolor crónico, ¿no? Y decía, es que es normal que tenga este dolor porque estoy trabajando en una obra de constructor, entonces estoy siempre cargando con pesos, ¿no? Con sacos y pesos. Claro, era lógico para él, ¿no? Que, bueno, si estaba cargando con pesos, pues lógicamente tenía que tener dolor de cervicales de estar cargando. Entonces yo le hice la pregunta y le dije, ¿y cuántas más personas hay ahí trabajando? ¿No? Y me dijo, uy, seremos como unos 15. ¿Y qué edades tienen? Bueno, hay de 30, hay de 45, hay de 50.
y le pregunté, ¿y a todos le duelen las cervicales? Y se quedó así y me dijo, no, es verdad, todos estamos cargando y no a todos nos duelen las cervicales. Fijaros que cuando fuimos a ver el origen de esas contracturas, pues bueno, era una persona que había venido de otro país, era extranjero, se sentía completamente desubicado, con muchos miedos de tirar adelante. Entonces, bueno, pues todos esos miedos se iban quedando contracturados en la parte de las cervicales. Con esto no quiero decir absolutamente que todas las personas que tengan contracturas o que tengan cervicalgias, no quiere decir que sea por miedo a una adaptación o por miedo a los cambios. No. A cada persona, como os he dicho antes, la emoción que le puede estar generando esta, dijéramos, esta enfermedad puede ser completamente diferente, ¿eh? O sea, lo tenemos que tener en cuenta esto también. Hay, bueno, es que ahora estaba acordándome también de un caso ahora bastante habitual, ¿no? Como pueden ser las alergias o el asma, ¿no? Y bueno, además yo lo sufrí en propia persona, ¿no? Pero, por ejemplo, las alergias, hay muchísimos tipos de alergias y cada alergia puede ir relacionada con un tipo de emoción diferente, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un caso de un chico, también en este caso era un chico, tenía mucha alergia a los gatos. Entonces, él, cuando fuimos a ver el por qué esta alergia a los gatos, o sea, ver el origen, ver la emoción de origen, era directamente, era miedo también en este caso, ¿eh? Pero él no era consciente del miedo. Él decía, bueno, yo no soy consciente de tener miedo, ¿no? Cuando fuimos más hacia atrás, recordó perfectamente de que cuando era pequeñito, a los 3 años, un gato le había atacado, o sea, se había revuelto. Era un gato que tenían en casa, pero se había revuelto contra él y él le había impactado mucho esa mirada, esos dientes, ¿no? O sea, para él era como haberlo visto demasiado grande, ¿no? Entonces él en realidad no tenía miedo a los gatos, es curioso, ¿no? Entonces no podía relacionarlo. Cuando entendió que lo que le había pasado y desactivamos, lógicamente, porque es lo que hacemos luego, ¿no? Desactivar esa memoria, automáticamente se le acabó la alergia a los gatos. En cambio, recuerdo otro caso que en cambio tenía ligado lo que era el tema de las alergias a un sentimiento de traición. Es decir, vino una mujer, tenía 33 años, esta mujer llegó, bueno, con unas alergias tremendas, con muchísima tos, los ojos le picaban, la nariz goteando continuamente, claro, estaba siempre con la nariz roja, incluso en pleno verano, ¿no? Y efectivamente la alergia le empezó justo un día en que ella de golpe llega a casa y se encuentra una carta y ve unas fotos y entonces se da cuenta de que su marido tenía una aventura, ¿no? O sea, el sentimiento ese de traición de golpe, o sea, sin que le hubieran dicho nada y ella no se lo esperaba porque aparentemente tenían una relación perfecta, pues le afectó así inmediatamente con estas alergias y era, fijaros que era toda la zona dijéramos, pues sobre todo, ¿no? El ahogo, que es el shock, ¿no? Luego toda la zona de los ojos, el llorar, ¿no? La moquera, todo era como el llanto que no había expresado, ¿no? Y claro, una vez tú ya desactivas esto, ya tomas conciencia de esa situación, automáticamente esta alergia ha desaparecido. Sí que es cierto que esta mujer en alguna ocasión nos ha comentado que cuando siente como si alguien la fuera a traicionar, automáticamente le empieza la alergia. Pero entonces lo que hace es observar a su alrededor si hay alguna cosa que ella sienta que le están traicionando y lo desactiva. Que esto es muy importante, ¿no? Porque de alguna manera es como tomas conciencia de cuál es la emoción que te está generando esa enfermedad y automáticamente puedes controlarla también, ¿no? Pero mira, vamos a ir más allá incluso, ¿no? Temas de obesidad.
¿cuántas personas hay que a veces están cansadas de hacer dietas, bueno, de probar de todo y que no lo pueden cambiar, ¿no? Y fijaros, yo recuerdo un caso muy, muy curioso que tuvimos en el centro, que fue una mujer que de repente vino, una mujer que hasta los 35 años había estado perfecta, y de golpe, a partir de los 35 años, empezó a engordarse prácticamente en un año y poco, se engordó como 15 kilos. O sea, fue algo exageradísimo para ella, ¿no? Y ella no había cambiado su alimentación. No tenía ningún problema de tiroides, no tenía ningún problema de salud, o sea, de salud me refiero ligado con el tema de la obesidad, ¿no? Sin embargo, seguía engordándose. Entonces, cuando fuimos a revisar qué es lo que podía ser que estuviera ocurriendo y el por qué ella de alguna manera estaba colocando kilos, ¿no? A su alrededor, pues nos encontramos con una gran sorpresa y es que a esa misma edad, a los 35 años, su madre había tenido una aventura con un hombre. Y claro, eso repercutió en muchísimo dolor en la familia, bueno, pues enfados, mucho desequilibrio, ¿no? Mucho desorden en su casa. Entonces, es como que ella, cuando llegó a los 35 años, para evitar que eso pudiera suceder, porque ella estaba felizmente casada y con hijos, pues es como empezó a poner kilos y así automáticamente no hay la posibilidad de que nadie me mire y no voy a poder cometer lo que hizo mi madre, ¿no? Fue inmediato, o sea, la verdad es que fue una cosa increíble porque fue llegar a este origen, entender esta situación y automáticamente ir perdiendo kilos gradualmente, además de una manera muy sana, o sea, que lo hizo gradualmente, pero rápido. Y seguía comiendo exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, os digo esto porque en muchas ocasiones a veces, incluso con la obesidad, puede ser que haya, en este caso era esto, ¿no? Era, me voy a proteger de que no suceda esto en casa. Pero hay personas que puede ser que sea ansiedad. O la típica frase, ¿no habéis visto nunca? No sé si lo recordaréis, ¿eh? Yo recordaba a mi abuela me lo decía, ¿eh? A mí, que a veces me decía, venga, come que si no, no te voy a querer. Y entonces, claro, tú tenías que comer y era como que cuanto más comías, más buena eras, ¿no? Y era que te portabas bien. Y entonces, bueno, pues seguías comiendo, ¿no? Pues eso le ocurre a mucha gente, o sea, que tienen como grabado en la mente el si como, me quieren, si no como, no me quieren. Pero fijaros, todavía os voy a explicar otro caso, o sea, de la obesidad, por ejemplo, ¿eh? Otro caso que tenemos que era una chica joven de 27 años, muy jovencita. La verdad es que cuando llegó, pues también llegó con una obesidad bastante mórbida además. Bueno, ella decía que recordaba haberse empezado a engordar justo en el momento del cambio, ¿no? O sea, cuando se hizo mujer, o sea, que ya era algo como que era genético, ¿eh? Porque también en su familia también había alguna persona, no todos, pero alguna ya había también con obesidad. Y yo le propuse, ¿quieres que vayamos a ver si en realidad hay alguna cosa que sea cuál es la emoción que te está produciendo el hecho de que tú sigas así, ¿no? Porque ella no se encontraba bien, pero no se encontraba bien físicamente, porque, a ver, una persona puede tener unos kilos de más y los puedes aceptar y te gustas y no te importa, ¿no? Pero cuando es una obesidad que además te está afectando en los diferentes órganos y te afecta ya también pues a nivel de estómago, de intestinos, de hígado, entonces, claro, ya es una cuestión de salud, no es una cuestión física solamente, ¿no? Y cuando fuimos a ver el origen fue muy curioso porque ella lamentablemente había tenido abusos sexuales por parte de un familiar que de alguna manera lo había como, no digo olvidado, pero sí que lo había dejado completamente aparcado. Entonces, su manera de protegerse era ir poniendo kilos. Fíjate que esto fue una cosa que empezó a hacer pues con 15 años y no se dio cuenta y cuando llegó aquí, claro, ya habían pasado muchos años, se había convertido en algo rutinario, ¿no? Y ni siquiera ella sabía que el problema podía estar ahí.
en una emoción de miedo y de protección, ¿no? Para protegerse de esos abusos que haya tenido. Pero bueno, como esto nos podemos encontrar, pues por ejemplo, personas que les sangran las encías, ¿no? Pues la rabia contenida, esa rabia que hasta que no la expresan no se vuelve a colocar bien, ¿no? O, por ejemplo, el caso de las migrañas, o sea, hay muchas personas que sufren hoy en día de migrañas. Bueno, pues mira, un caso que tuvimos fue de una mujer que cada fin de semana, o sea, durante el trabajo no, pero llegaba el fin de semana y unas migrañas tremendas y ella decía, es que claro, estoy cansada de toda la semana y automáticamente pues llega el fin de semana y tengo migrañas y solo quiero descansar y alejarme, ¿no? Pero qué curioso que cuando fuimos a ver también el origen de esto, nos dimos cuenta de que el fin de semana se reunía con toda su familia, ella se sentía muy inferior, era un sentimiento de la autoestima la tenía muy baja, tenía un sentimiento de inferioridad muy grande y su manera de aislarse inconscientemente eran las migrañas. O sea, en el fondo a ella le iba bien sufrir migrañas porque era una manera de me aparto y descanso, porque realmente iba muy cansada toda la semana, ¿no? Claro, lo peor de todo esto es que cuando nos encontramos delante de una enfermedad que además pueda ser crónica, nos acostumbramos sin darnos cuenta a ella. Y cuando digo que nos acostumbramos, me refiero a que es como que le encontramos la excusa, ¿no? También, claro, es normal que me pase esto, es normal que me suceda aquello, y entonces no vamos a buscar cuál es la emoción, ¿no? Y realmente Carl Jung ya lo decía, ¿no? Que en realidad la enfermedad surge para ayudarnos, ¿no? A enseñarnos a que hay alguna carencia, que hay algo donde igual estamos fallando o que tenemos algo que tenemos que superar, ¿no? Por ejemplo, la fibromialgia. Ahora nos están llegando muchísimos casos, sobre todo de mujeres, ¿eh? Casi siempre es el mismo patrón. Son mujeres de unos 50 años que realmente han trabajado como burras, que dicen ellas, ¿no? Han estado siempre trabajando, siempre dedicadas a los demás, un exceso de responsabilidad tremenda y llega un momento en que han estado cuidando a los demás y es como que su cuerpo dice, basta, basta y ahora quiero que me cuiden a mí. Y cuando van a buscar exactamente, de hecho le llaman la enfermedad del cuento, ¿no? Porque no hay como un origen que se pueda verificar, es como el origen emocional, ¿no? O sea, es como estar reconociendo que es un origen totalmente emocional. Pero como esto, el estrés, o sea, el gran y conocido estrés, que aquí tendríamos para hablar bastante tiempo, ¿no? Porque, de hecho, fijaros, el neurólogo, recuerdo el neurólogo Cannon, descubrió en 1920 que cuando una persona percibe una amenaza del mundo, o sea, estamos hablando de un miedo, ya sea real o imaginaria esa amenaza, lo que hace nuestro sistema simpático es se activa. ¿Se activa para qué? Pues para reaccionar, ¿no? Para reaccionar huyendo o luchando contra una situación. En ese momento, ¿qué ocurre? Se van generando pues toda una serie de adrenalina, el cortisol, que bueno, que son hormonas que vale, pueden ser buenas, pero que si permanecen en nuestro cuerpo durante muchísimo tiempo, pues pueden provocar muchos daños en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, fijaros una cosa, si yo tengo una emoción que además me está generando un estrés, mi organismo, que normalmente necesita el 90% de la energía para las actividades más metabólicas, es decir, para la reparación del cuerpo, para la renovación, para la creación de nuevos tejidos, bueno, en fin, para todo lo que sería el metabolismo anabólico, ¿qué es lo que hace? Está gastando esa energía y la pone en huir o en luchar. Por lo tanto, ya es como que pierde la atención a nuestro propio cuerpo y no puede, de alguna manera, reaccionar y no puede gestionarse el cuerpo, ¿no? Es verdad que hay muchos tipos de estrés y que los estrés
pueden ser pues eso, ¿no? Emocionales, psicológicos, físicos, por situaciones duras como falta de agua, falta de comida, lesiones, el estrés químico también, cuando nos vemos expuestos a toxinas, o el que generan las propias preocupaciones de la vida, ¿no? Y ahora la pregunta está aquí, ¿no? ¿A ¿Alguno alguna vez le han dicho esto es por nervios o por estrés? Yo estoy segura que a todos en algún momento nos han dicho esto que te pasa es por nervios o por estrés. Y si no, algún conocido se lo han dicho seguro, porque es la realidad, o sea, el mundo está cambiando, cada vez hay más competitividad, mm, todo es como mucho más intenso, ¿no? Entonces es mucho más fácil que pueda haber incluso un estrés, que si bien el estrés viene producido por el miedo, también lo que nos genera son toda una serie de desequilibrios en nuestro cuerpo físico, ¿no? Pero fijaros que además hay veces que hay enfermedades que son inmediatas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un momento de rabia, me enfado y ¡pum!, me sale todo un brote de alergia en la cara, de granos, y diríamos que la emoción es la rabia, es el enfado, y bueno, y tú estás allí, pues lo ves de inmediato. Pero hay enfermedades que lamentablemente no se muestran hasta que ya ha pasado muchísimo tiempo. Es decir, por ejemplo, enfermedades del sistema inmunológico generalmente son enfermedades que son un cúmulo de repetición de las mismas emociones, ¿no? El sistema inmunológico, por ejemplo, yo lo que he visto, que incluso lo escribí en un libro en el que hablaba del triángulo, ¿no?, de las emociones, porque es el sentimiento de culpa o personas que sufren sentimientos de soledad, que no quiere decir que esa persona esté sola, pero sí que tenga ese sentimiento de soledad en la vida, ¿no? O sentimientos de nostalgia. Entonces, ahí nos podemos encontrar con que todo el sistema inmunológico va dejando de trabajar, ¿no? No tiene la misma fuerza y automáticamente luego pueden producirse diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Así. Yo escribí un libro que se llama El precio del silencio. Este libro es una novela, ¿eh? No es que hable de todas las enfermedades, ¿eh? Pero sí que habla un poco de lo que podemos llegar a dejarnos perder por estar en silencio, ¿no? Por no expresar aquello que sentimos, ¿no? Yo siempre animo a todas las personas siempre a que expresen, pero no, a veces no expresar justo a la persona con la que tienes el conflicto, sino el expresarlo igual a otra persona, ¿no?, con la que no tengas el conflicto, e incluso intentar expresarlo sin la queja. Lo que os explicaba antes de que hemos dicho, pasaremos todo un día y es difícil, porque siempre hay algo en lo que te quieres quejar, ¿no? Pero tomas conciencia y luego lo cambias, ¿no? Pero bueno, por lo que me refería es esto, ¿no? Que a veces nuestro propio organismo nos está avisando. O sea, de hecho, yo incluso digo, mira, el dolor es un aviso de que algo está ocurriendo en tu cuerpo, pero por supuesto también algo te está ocurriendo a ti, ¿no? Y es como una oportunidad a poder ver qué es lo que está sucediendo para ponerle remedio. Porque si tú no sabes contra qué estás luchando o contra qué sentimiento estás luchando, es muy difícil ponerle remedio. Es como decir, no sé si me voy a encontrar un león o un ratón. O sea, si me encuentro un león, pues igual tendré que ir con la escopeta, pero si me encuentro un ratón, la escopeta no le va a servir de nada, ¿no? Entonces, mm, es tomar conciencia sobre todo, ¿no? Por eso yo siempre, cuando nos vienen aquí a consulta con una enfermedad, primera, nunca generalizamos. Es verdad que dicen los riñones son los miedos, el hígado es la rabia, ¿no?, que es lo que te pone verde de rabia, o los pulmones es el ahogo. Sí, sí, es verdad. Generalmente puede tener esas pautas, pero yo por experiencia en lo que me encuentro en el día a día, nunca puedo generalizar, porque, como os he dicho antes, por ejemplo, la obesidad podía tener
su origen en una ansiedad, otra en un sentimiento de miedo y de protección y la otra en un sentimiento de carencia de amor, ¿no? Entonces, cada una de ellas se ha de tratar de una manera. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta también, ¿no? Bueno, yo he intentado exponer un poquito esto de que estoy convencida de que la enfermedad es la consecuencia y que tiene un origen emocional y que es muy importante ir a descubrir y saber cuál es ese origen emocional de esa enfermedad y a partir de aquí poderla transformar. Para mí eso es la enfermedad y sin ninguna duda también nos ayuda a tomar conciencia, como he dicho antes, de algo que no está yendo bien, de alguna carencia o de algo que tengamos que superar. Entonces, no hemos lo mejor es no estar en una actitud de queja ante la enfermedad, sino en una actitud de apertura, de aprendizaje, de decir, bueno, ¿qué me está queriendo decir el cuerpo, ¿no? Y qué es lo que me está queriendo enseñar, ¿no? Y abrirnos a quererlo, aprender y por supuesto a darle la vuelta, ¿no? Como es muy importante hacer. No sé si hay alguna pregunta. Tengo aquí a Sí, Silvia. Sí, sí, vamos sí. a pasar ya a las preguntas. Voy a ello. Y ¿Ya? dime, sí, Mira, sí, sí. Efecto Halo, el nombre, pregunta desde México, Brenda. ¿Es verdad que el tener constantes lesiones o golpes en zonas específicas, por ejemplo las rodillas, se refiere a algo emocional o eso es solo torpeza? Gracias. Muy bonita, efecto halo, ¿no? Has dicho. Mira, muy curiosa esta pregunta porque esta misma me la hizo también un chico que siempre tenía accidentes también en las rodillas. Fíjate que normalmente cuando hablamos de las rodillas, ¿quiénes sufren más de las rodillas? Actualmente, las mujeres más mayores, ¿verdad? Generalmente, o los hombres. Las rodillas significan la flexibilidad. En general, insisto en que no quiere decir que siempre sea así, pero en general representan lo que es la flexibilidad, ¿no? O la sumisión. Es decir, ah, las mujeres que están sufriendo mucho de las rodillas nos está indicando que seguramente hay una sumisión que ha tenido permanentemente, ¿no? Y desde luego las piernas son las que nos ayudan a avanzar. El hecho de que sea en la rodilla, como he dicho, nos indica la flexibilidad, pero a partir de aquí habría que ver exactamente en qué momento sucede, porque igual luego nos damos cuenta de que el origen proviene de alguna cosa mucho más profunda, ¿no? Mira, perdona, porque es que ahora me he acordado también de otro ejemplo porque yo estoy diciendo que siempre los orígenes son emocionales, por supuesto, pero no necesariamente son emocionales solo en esta vida. Y esto lo he tenido que aprender y aceptar en base a las experiencias que he vivido en el centro. Por ejemplo, una mujer que vino que le dolían mucho las manos cuando iba a coger cualquier cosa, o sea, pero es que tenía 23 años, o sea, era jovencísima, y cogía un vaso, pum, se le caía. Empezaba a abrir las persianas de la casa y se le caía. O sea, tenía muchos dolores que no, y se fue a mirar a ver si tenía reuma, a ver, no le encontraban absolutamente nada. O sea, no pudieron hacerle ningún diagnóstico porque no veían la falta de fuerza de donde le podía prevenir, porque además solo era en las manos. Le hicieron pruebas a nivel de sistema nervioso, neuronal, nada. Y yo recuerdo que en esa época estaba haciendo una demostración en un hotel y bueno, le dije, oye, si quieres y no te molesta, no te da vergüenza ponerte delante de todo el público a hacer la regresión, yo pues te invito a que puedas hacerla y vamos a ver exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Y fue muy curioso porque aquí en este caso provenía de vida pasada. Ella era una chica que estaba empezando a trabajar con todo el tema de la sanación y había vivido una experiencia en otro lugar donde había matado con sus propias manos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía? En el momento en que se ponía a hacer sanación tenía tanto miedo y pánico, inconsciente, porque ella no era consciente, inconsciente a poder hacer daño a los demás, que se le activó ese recuerdo kármico
y era el recuerdo de he hecho daño con mis propias manos, ¿no? Entonces inutilizó sus manos, pero de una forma inconsciente. O sea, yo este es de los casos más impactantes que he visto porque fue salir de la regresión e inmediatamente ya le había desaparecido por completo el dolor. No tenía ninguna sensación más de dolor. Por lo tanto, fíjate, yo creo que no es torpeza, ¿no? El que te puedas ir cayendo siempre, sino que algo habría que ir a ver, ¿no? ¿Qué emoción es la que te produce que tengas esas caídas? O quizás qué te está impidiendo hacer, ¿no? Porque es el avanzar en la vida, igual te estás impidiendo avanzar en algún aspecto de tu vida, ¿no? Que habría que revisarlo. Otra pregunta de Joana Aguilera. Sí. ¿Cómo desactivas? Bueno, desde luego lo primero y más importante es tomar conciencia de cuál es la verdadera emoción, porque muchas veces el problema es que tú no eres consciente de cuál es la verdadera emoción. Y después, en este caso, depende del tipo lógicamente, de enfermedad que sea, quizás sí que necesitas que te ayuden a nivel, nosotros lo hacemos siempre con terapia regresiva. Cuando hablo de la terapia regresiva me refiero a estar en estado alfa, que tú puedes recordar perfectamente lo que sucede, pero que en ese momento sí que podemos actuar como terapeutas, podemos actuar para cambiar esos mensajes y esas creencias que tú tenías, ¿no? Entonces nosotros lo hacemos así. Yo creo que lo primero es tomar conciencia y después, lógicamente, dejarte ayudar a que te hagan este cambio de creencias y de relación. David Torres pregunta, ¿a una persona que tenga varices en el esófago, estómago y sean con pérdida de sangre, qué emoción estaría viviendo porque le tienen que poner sangre cada semana? Ostras, hombre, desde luego aquí, bueno, yo insisto en que no puedo generalizar y además no me parece correcto tampoco, ¿no? Generalizar y decir de una persona una enfermedad, lo que le está pasando sin conocerla y sin verla, ¿no? Pero sí que es verdad que una de las cosas, las primeras cosas que me vienen es el sentimiento de culpa. Una persona que no se está permitiendo vivir, no se está permitiendo, o sea, la sangre no fluye, o sea, le pierde sangre, pierde vida, ¿no? Es como le tienen que ir continuamente poniendo vida, entonces ahí hay un sentimiento de culpa bastante importante. Normalmente el estómago tiene que ver con cosas que no se han digerido, entonces igual es alguna situación que ha vivido esta persona muy desagradable o muy dolorosa que no ha expresado o que no se atreve a expresar, ¿no? A veces que igual pues, es la que le está permitiendo todo esto, la que le está provocando toda esta situación tan desagradable, ¿no? O puede ser que su origen también esté en vida pasada. Es que yo ya ahora tengo que estar abierta a todo, ¿no? O sea, no solamente a la vida actual, porque es lo que digo, a veces no encontramos la respuesta aquí y la encontramos en vida pasada. Pero vamos, yo iría por ahí, ¿eh? Yo creo que serían esas las emociones, pero habría que ver luego el origen real, es decir, no solamente el sentimiento, sino, vale, el sentimiento es la culpa, pero ¿qué me provoca esa culpa? ¿Vale? Independientemente del que sea el sentimiento este. Vale. Lilith Joana, mi hijo que tenía múltiples alergias alimenticias con dermatitis atópica. Vale, muy interesante este tipo, porque además ahora nos estamos encontrando muchísimas alergias, intolerancias alimentarias y bueno, en principio hay algunas que tienen que ver o con la relación con la madre o con la relación con el padre, que esto no quiere decir que los padres sean malos, cuidado, no nos equivoquemos, sino que igual está viviendo la relación de una manera diferente o la está percibiendo diferente a como debería ser. Por ejemplo, ¿cómo se llama ahora? La intolerancia a la lactosa, sí que hemos visto, se ha repetido en varios pacientes, en varias personas, que igual ha tenido su origen en conflictos con la madre o con alguna persona muy cercana que le ha hecho de madre, es decir, una abuela,
o alguien o una tutora o una canguro que ha estado muchísimas horas con ese bebé cuidándolo y que le ha hecho como de madre, y ahí ha habido una carencia y automáticamente ha desarrollado una serie de intolerancias alimenticias. La dermatitis atópica también es como una manera de protegerse que tienen, ¿eh? Y aquí sí que es verdad que, claro, a los niños yo generalmente no aconsejo hacer terapias regresivas hasta que no tienen un poquitín de conciencia. O sea, es decir, a un niño de 3 años no le vamos a hacer la terapia regresiva, pero sí que les hacemos tratamiento energético a nivel de gemas, a nivel de simbología, el agua, porque todo nuestro cuerpo también está compuesto de agua y lo que hacemos pues de alguna manera es equilibrarlo. Sin embargo, si el niño ya es un poquitín más mayor, es muy importante el poderle hacer ver de dónde proviene ese sentimiento como de rechazo, de aislamiento, ¿no? En el que no permite que haya pues una nutrición en su propio cuerpo o que se está alejando de los demás. Cuando son niños muy pequeños, una cosa que también tengo que decir es que hemos trabajado a través de la madre y con resultados muy bonitos también, ¿eh? Porque todavía el cordón umbilical yo creo que no se rompe nunca con un hijo, el cordón umbilical, pero cuando ya son mayores es mejor que lo experimenten ellos, pero cuando son pequeñitos y no pueden tener el entendimiento, lo hacemos a través de la madre y son experiencias muy, muy bonitas y que hemos llegado, a desactivar alergias de este tipo a través de la madre. A ver. Tuten Shampoo. Uy, Siento estos si no lo digo nombres. bien. Hola desde España. Dolores lumbares insufribles, incluso después de operación quirúrgica. Los dolores lumbares siguen más fuertes. ¿Qué puede ser? Mirad, muchas veces, claro, es como poner una tirita, ¿no? O sea, si nuestro cuerpo nos está indicando que hay como os he dicho antes, ¿no? Hay una emoción que es la que produce el desequilibrio físico, en este caso la lumbalgia, ¿vale? Normalmente las lumbalgias dicen que tienen que ver con el miedo. Yo he trabajado lumbalgias que tenían que ver con la autoestima también, y con la inseguridad. Pero bueno, independientemente de que tú hagas una operación, lo que decíamos antes, ¿no? Lo urgente a veces no nos da tiempo a lo importante. Lo urgente era eliminar ese dolor y una operación. Probablemente no había otra opción. Pero lo importante es que sigue manteniéndose esa emoción. Por lo tanto, no va a desaparecer esa enfermedad y ese dolor en este caso hasta que efectivamente no desactivemos la emoción, porque es como poner una tirita, pero no hemos limpiado la herida, ¿no? Entonces, claro, yo lo que le aconsejaría realmente es identificar el origen de esa lumbalgia, identificarla y desde luego darle la vuelta, ¿no? Y cambiarla. Fijaros una cosita, una cosa además muy, muy fácil de ver. Vosotros veis un niño y se cae y se da un trastarazo tremendo. Le sale un chichón de golpe aquí en la cabeza inmediato, las rodillas todas peladas de sangre. Pero al cabo de 5 minutos llora un poquito, eso sí, lo expresa, expresa que tiene dolor. Se queja un momentito y al cabo de 5 minutos vuelve a jugar como un loco porque está con sus amigos, está entretenido y le está poniendo la atención a la ilusión, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos ilusión o tenemos ganas de las cosas, ¿verdad que los dolores desaparecen? Que a veces dices, ay, tengo dolor de barriga, bueno, pero es igual, pero me hace mucha ilusión ir aquí o hacer esto, hacer aquello. Y es como pasan a un segundo término, ¿no? Entonces, ahí es el momento ideal, ideal, ideal para realmente decir, bueno, pero no me olvido de que he tenido un dolor de barriga, porque ahí hay una emoción y quiero conocerla para evitar que luego esto vaya más, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos este dolor, creo que era David, ¿no? De lumbalgia. Sí. David, yo lo que No, te perdona, aconsejo... Tuten Shampoo. Uy, este nombre ya no lo sé decir. Bueno, yo te aconsejaría de verdad, o sea, es muy desagradable tener dolor realmente y no te permite, o sea, aquí es donde empieza el circuito aquel de es un pez que se muerde la cola, ¿no? Como tengo dolor, no tengo ganas de hacer nada y al no tener ganas de hacer nada entro en una depre y luego entro en la rabia y en el enfado, entonces vas generando cada vez más emociones que lo que hacen es
no ayudarte realmente a recuperar, pues lo que decíamos antes, ¿no? El equilibrio y de que nuestro cuerpo pueda tener toda la energía puesta no en la atención al dolor, sino en la recuperación de esos tejidos, de esos órganos, de nuestra piel y de todo, ¿no? Entonces, yo te aconsejaría de verdad que te dedicaras un tiempo para ir a averiguar cuál es el origen de esos dolores y la emoción, me refiero, porque seguro que lo vas a poder desactivar, seguro, tú ten. Ánimos, no tires la toalla. Ana Carelia expone problemas de garganta muy a menudo o crónico. Gracias. Bueno, fíjate que la garganta siempre es lo que a veces nos callamos y no expresamos por no hacer daño a alguien, o en ocasiones porque nos da miedo o pensamos que eso que vamos a decir no es importante, ¿no? Entonces, ahí yo la pregunta que te haría es esta, Ana, ¿qué es lo que no dices por no hacer daño a alguien? ¿O qué es lo que no te permites decir porque piensas que no va a ser importante? Entonces verás cómo esos dolores empezarán a desaparecer también. Yolanda Zúñiga y Silvia Farias preguntan por el mismo tema, que es diabetes. O sea que responderás a las dos, pero Yolanda en concreto dice que me dio diabetes tipo 2 a los 28 años. Curioso, es curioso, ¿eh? Bueno, mira, la diabetes, nosotros hemos tenido varias experiencias con este tipo de enfermedad. Generalmente está muy ligada con la madre, con la carencia de amor, pero no porque la madre no quiera a la persona, en sí, la que sufre la enfermedad, sino porque la persona siente carencia. Te voy a hacer un ejemplo, En este caso estamos hablando de un hombre de 40 años que viene con diabetes. No sé qué grado tenía, pero lo que sí sé es que él estaba tomando pastillas, o sea, no se pinchaba, todavía estaba en el inicio, que iba con las pastillas. En este caso, él era o sea, eran 5 hermanos. Y el origen de todo esto, o sea, lo que le producía todo esto, lógicamente afecta al páncreas, ¿no? Y era que él se sentía que no se sentía amado por su madre, pero no era verdad, o sea, la madre los quería con locura a todos. Pero como él era uno de los mayores, no era el mayor, creo que era el segundo, los mandaron a casa de unos tíos porque no podían mantener a todos los hermanos, y los que se fueron los 2 mayores. Entonces, el sentimiento que él vivía, o sea, cuando hicimos la regresión a la infancia fue muy emotiva realmente, porque el sentimiento que vivía era como de un niño, ¿no? Y tenía 40 años, pero el hombre mayor entendía perfectamente la situación que habían tenido que tomar, la decisión que habían tenido que tomar sus padres, pero el niño que se tenía que coger la maleta, irse y dejar de jugar con sus hermanos y dejar de ver a sus padres y no entender por qué ellos y los otros no, ese niño estaba enfadadísimo, triste y dolido. Entonces era como toda un cúmulo, ¿no?, de emociones, que es lo que digo, que un ser adulto lo puede entender, pero un niño no. Entonces, cuando desactivamos todas esas creencias y pudo entenderlo desde el subconsciente también, porque no era la parte consciente la que se lo impedía, este hombre en 6 meses dejó de tomar las pastillas, es decir, se curó, o sea, fue un caso muy curioso, En cambio, hemos tenido otros casos, también lo tengo que decir, que esto ya eran personas que se pinchaban. El origen era muy similar, tenía que ver con la madre, pero no hemos logrado, bueno, quizás tampoco acabaron el tratamiento totalmente, ¿no? Porque también hay que darle una paciencia, o sea, no lo puedes cambiar todo en 2 días, necesitas un tiempo para cambiar una cosa así, ¿no? Una enfermedad aparece después de mucho tiempo, entonces no lo puedes cambiar en un mes, de hecho, nosotros siempre decimos que nos damos unos 9 meses para un cambio de enfermedad, que no quiere decir que no notes las mejoras antes, pero sí que es cierto que tienes que darle un tiempo. Entonces, estas personas
mejoraron a nivel anímico, es decir, que se encontraban mucho mejor, pero la enfermedad no ha cambiado. O sea, bueno, se medican un poquito menos, pero se siguen pinchando los casos que hemos tenido, ¿eh? O sea, por eso que yo la diabetes siempre digo que tiene que ir relacionada con la madre porque, o con la carencia de amor, ¿eh? Otro caso que tuvimos, también curiosamente, la madre había fallecido cuando ella tenía, creo que eran 13 años. O otro caso, la madre había abandonado a todos los hijos. O sea, siempre ha ido coincidiendo que era la falta de la madre, ¿eh? Pero, bueno, hay que verlo también, ¿no? Si es así o si igual puede provenir también de vida pasada. Son normalmente también otra cosa que veía que eran como personas que les costaba mucho hacer, o sea, que tenían carencia de amor, pero era como que les costaba mucho recibir el amor también, ¿no? O sea, se endurecen, son personas que se endurecen para no sufrir y les cuesta recibir ese amor. Pero bueno, yo siempre animo a todo el mundo, ¿eh? a, a que tomen conciencia, ¿no? Porque la conciencia es poder, sin ninguna duda. Y a que no te limites, ¿no? Luego aquí ya entramos siempre en lo que os hablo de la M y la G, ¿no? Siempre digo, Ya llegará, tía, que tengo sí, preguntas. sí, de que luego es el salir de ese límite, ¿no? De las posibilidades y creer también en esos milagros, entre comillas. Me han preguntado por dos lados si hay enfermedades hereditarias y en concreto Mercé Avatar me pregunta, a 5 familiares todos han tenido problemas diferentes en las piernas o caderas y ahora también a mí. ¿Es una herencia inconsciente? Porque estas coincidencias todos pierna derecha, gracias. Bueno, mira, yo para responderte esta pregunta te voy a explicar una cosa a ti y bueno, y no sé si coincidía con alguien más, ¿no? En una ocasión en Estados Unidos hicieron unas pruebas que cogieron a unos niños y los dividieron en una clase, ¿no? Eran unos 20 niños, entonces cogieron a 10 niños y les dijeron, mirad, si pasáis por esta puerta, vigilar de no pasar mucho porque si pasáis por aquí mientras jugáis os vais a constipar, o sea, y os vais a poner enfermos. Y a los otros 10 niños no les dijeron absolutamente nada. Entonces los pusieron a todos a jugar y los que les habían dicho que si pasaban por delante de esa puerta, que además tenían que pasar todos porque estaban jugando, se podían enfermar, todos, absolutamente todos se enfermaron. Y los otros 10 que no les habían dicho nada, ya no se enfermaron. ¿Esto qué significa? Que a veces estamos proyectando nosotros, ¿no? Es igual que lo de como mi madre o mi padre murió del corazón a los 45 años, a ver si yo ahora también voy a morir de corazón a los 45 años. O sea, sí que es cierto que hay enfermedades hereditarias y que probablemente se heredan porque tenemos que vivir una experiencia o aprender algo. Y en este caso sí que ya me estoy refiriendo siempre a que es como que elegimos nosotros a nuestros padres y elegimos nosotros el físico que han de tener o la enfermedad o el carácter que han de tener para que nosotros podamos vivir la experiencia. Es largo de hablar, pero es así. Y por otro lado, también está la otra situación que es, como yo ya me he programado así, automáticamente yo ya me estoy generando esa enfermedad sin darme cuenta, es subconsciente. Porque nosotros hemos tenido aquí personas que la madre pues había tenido un tumor en el pecho y toda la familia seguía teniendo el tumor en el pecho, menos la persona, bueno, dos de las hermanas que habían venido aquí y pudimos trabajarle la creencia de que no tenían por qué repetirlo. O sea, que era posible cambiarlo. Ahora, si nosotros, está claro que las emociones las vivimos también hereditarias, es decir, nosotros vamos a actuar y vamos a imitar mucho también en función de los padres que hemos tenido. Si nuestra madre tiene miedo, es muy probable que nosotros también tengamos miedo. Si nosotros superamos ese miedo, dejaremos de vivir la misma vida. O sea, está clarísimo que nadie, yo creo que nadie está condenado a vivir una vida. Y además creo que tenemos la oportunidad de venir aquí y de experimentar, es algo que siempre os repito, somos almas, antes habéis visto que os he saludado y os he dicho hola almas, porque para mí
sois mucho más que un cuerpo físico, ¿no? Va mucho más allá. Y tenemos esta posibilidad de experimentar aquí, ¿no?, nuestra vida y de vivirla. Y no creo que nos tengamos que limitar a que lo que le pasó a mi madre a mí me tiene que pasar, absolutamente. Y además tenemos esa oportunidad de cambiarlo, porque en el momento en el que tomamos conciencia, quizás nuestra madre igual no pudo tomar conciencia o no supo o no quiso, pero igual tú sí, si ya te estás empezando a hacer esas preguntas, ¿no? De decir, ostras, ¿por qué este dolor de caderas, ¿no? ¿O por qué las piernas? Y si te sales un poco y te individualizas, o sea, de, de quedarte metida en unas ideas y dices, ostras, no, voy a ver, ¿no? Y no voy a pensar en que me tiene que pasar y que estoy condenada a ello, voy a ver qué es lo que me está impidiendo avanzar o por qué yo no puedo avanzar o qué es lo que me estoy limitando y probablemente vas a poder cambiarlo sin ninguna duda. David pregunta que qué conflicto estaría viviendo con hemorroides a veces sangrantes. Ostras, mira, normalmente esto tiene que ver con enfados también, ¿eh? Enfados, rabia, dolor. Y también lo he vivido, o sea, lo he visto con personas con sentimientos de miedos, muchos miedos, a cambios, a cosas, a personas, incluso a lo que va a pasar, a cómo va a pasar, ¿eh? Pero miedos y rabias son las emociones que más se relacionan con este tema, ¿eh? Pero bueno, quiero insistir, que no podemos generalizar, o sea, una misma enfermedad la he visto con diferentes tipos de emociones, ¿eh? Entonces no quiero entrar en el detalle así porque puede ser que en este caso sea otra emoción la tuya. Yolanda Cecilia pregunta, me detectaron hace 3 años hígado poliquístico y renal. Los especialistas me dicen es heredado del padre, pero como me abandonó, es que se ha cortado una pregunta. No lo sabe. Mm, Bueno, independientemente de que lógicamente cuando hay un tipo de enfermedad que ya, Está cortado. bueno, vamos a... Que no lo conozco, me imagino, ¿no? o no lo sabe o no Pero lo como puede me abandonó, comprobar. no lo conozco, ¿no? Es Vale. heredado del padre. Yo normalmente el hígado, ya os lo he dicho antes, que el hígado tiene mucha relación con todo lo que tiene que ser el enfado, la rabia. Entonces, independientemente de que sea heredado del padre, la experiencia es la que, y que no lo conozcas, ¿no? La experiencia es lo que te vale a ti. O sea, independientemente de que sea heredado, de que no, yo lo que te animaría a ti es a liberar ese enfado que está ahí y que además lo tienes retenido, porque cuando se generan quistes, normalmente son cosas retenidas, ¿no? Fíjate, nosotros tuvimos un caso de quistes en los ovarios que era una negación a la maternidad muy importante. Esta chica además era muy jovencita y le dijeron que, bueno, estaba tan llena que incluso le dijeron que le tendrían que quitar los ovarios y el útero. Entonces, claro, tan jovencita, negarse esa maternidad era como que no quería, ¿no? Bueno, pues pudimos trabajarlo y en 3 meses, o sea, fue algo muy sorprendente, en 3 meses, también he de decir que esta chica venía cada semana, en 3 meses le redujeron los quistes a la mitad y después, en 3 meses más o 4 meses más, se le desaparecieron. O sea, cuando tú retienes mucho, normalmente se generan quistes. Entonces, yo te animaría a que independientemente de todo expreses y no retengas eso que tienes ahí, porque no te está favoreciendo para nada, ¿eh? Te está generando además enfermedades. Dime. Belia Barrera, mi hermana tiene diabetes, es la primera en la familia que la tiene y ella le dice a sus hijos que cuiden la alimentación, que no coman dulce porque están propensos a padecerla. Bueno, yo
que le diga que cuiden la alimentación me parece perfecto, porque eso es algo que todos deberíamos hacer y todos deberíamos tener especial atención a alimentarnos, porque aquello que comemos, lógicamente, es lo que va a nutrir nuestro cuerpo, ¿no? Si tú te nutres con alimentos sanos y saludables, es como que tú te estás nutriendo y te estás alimentando y te estás provocando y ayudando a que tu cuerpo también sea sano. Yo en una ocasión me gustaría también hablar de este tema, lo hablaremos también el tema de la alimentación y muy probablemente invitaré a una persona que me gusta mucho también cómo vive este tema de la alimentación. Por lo tanto, me parece muy bien que tu hermana le diga esto a sus hijos. Lo que ya no me gusta tanto es que les esté condicionando que si no van a padecer la diabetes. Quizás les está provocando sin querer un miedo y claro, es algo inconsciente, ¿no? O sea, yo creo que puede decirle exactamente lo mismo sin la coletilla, que digo yo. Es como yo a mi hija le digo, ¿no? Por ejemplo, no comas dulces, pero yo lo hago porque es que el azúcar la pone muy nerviosa, porque además puede tener problemas con los dientes, ¿no? Con las caries también. Bueno, pues yo se lo digo, pero le digo sencillamente, no comemos más dulces. Y entonces o le doy cacahuetes o le doy avellanas, o sea, hay cosas que pueden sustituir, ¿no? Sin decirle todo lo demás, lo que le puede provocar, porque sin querer estoy proyectando en su mente que eso suceda y no quiero que suceda. Álvaro Combe, desde Perú, pregunta, ¿cataratas en los ojos? ¿Con qué emoción están acompañadas? Ostras, el no querer ver. O sea, las cataratas generalmente es el no quiero ver. Mira, aquí tuvimos un caso, bueno, hemos tenido dos casos muy significativos. Uno fue de una chica que desde los 13 años llevaba graduación y de repente no veo bien, tengo que ir al oculista, se va al oculista y le dice, pero ¿por qué llevas gafas si ya no necesitas gafas? O sea, fue de risa. Con 40 años y después de un embarazo. Con 40 años, después de un embarazo, es verdad, lo recuerdo perfectamente, y le quitaron la graduación de las gafas. Mira, en el tema de la vista hemos tenido casos muy, muy sorprendentes. También hubo una chica que vino que había perdido en un accidente el 80% de la vista. Y bueno, había sido un shock emocional, porque ella, además el golpe se lo dio en el pecho ella, y fue como, todo le vino de golpe, ¿no? Después del tratamiento, o sea, después de estar haciendo la terapia, después de ver además el por qué, bueno, habían sucedido las emociones que ella estaba viviendo, ¿no? Con todo esto y lo que le estaba impidiendo en realidad esa enfermedad, lo que la limitaba, ¿no? Pues recuperó un 50% de la vista. O sea, esto es muchísimo, porque le habían dicho que no podía recuperar absolutamente nada, que se quedaría siempre con un 20% de visión. Y recuperó el 50%. O sea que ahí me siento con muchísima fuerza para decirlo también. También depende, ¿no? Porque la catarata es miedo a ver o sea, no el miedo, es el no querer ver, perdón, el no querer ver algo que está sucediendo alrededor, ¿eh? El miedo es más la miopía o el estigmatismo, el miedo al futuro. Bueno. Angie Vázquez, ¿y qué está pasando cuando te enfermas de la garganta, los oídos y los ojos? Todo. Todo. Mira, los oídos, si os fijáis, hay muchos niños que sufren de otitis. Y es porque igual están escuchando cosas que no les gustan, ¿no? Generalmente a los niños es a los que más reñimos, ¿no? No hagas esto, no hagas aquello, vete aquí, haz allí. Entonces, como siempre les estamos dando órdenes, es como que no quieren escuchar y lo representan así con otitis, ¿no? O ven muchas discusiones de sus padres. Entonces, generalmente cuando, o sea, aunque sea todo, siempre todo, hay que desglosarlo. O sea, por ejemplo, los oídos es cosas que no quieres escuchar, la garganta cosas que no expresas, ¿no? Y los ojos es lo que no ves o lo que no quieres ver. Entonces, yo creo que ahí probablemente haya algo que tiene que ver a nivel emocional, a nivel de pareja o a nivel laboral. Entonces, haz estas preguntas, toma conciencia y bueno, y si no, estamos aquí para ayudarte y a desactivar esas creencias. Raquel Domènech. Sí. ¿Y la ictiosis hereditaria de muchas generaciones atrás, Redesavi, los niños que harán 10 y 14 años? Bueno, dice que igual viene más atrás, pero que no lo sabe en concreto. Bueno, muy probablemente pueda venir de vida pasada. Cuando se repite tanto, además,
y tiene tanto que ver, puede ser que venga de vida pasada, que haya alguna experiencia de atrás que es la que está provocando ese... bueno, además tiene que ver también con el relacionarse con los demás, con la ayuda a los demás, ¿no? Ahí hay negaciones seguramente, incluso a creer, ¿no? A creer el poder de una propia persona, ¿no? Entonces es como que me alejo, intento no crear mucho contacto, ¿no? Son cosas inconscientes, de tener en cuenta que la mayor parte a veces de este tipo de enfermedades, a veces no encontramos el origen en la vida actual. Y como no encontramos cuál es la emoción en la vida actual porque no la conocemos, es más difícil. Es por ello que tenemos que ir un poquitín más hacia atrás. Mira, yo antes de seguir con alguna pregunta, sí que me gustaría comentaros que en caja de Pandora, creo que está aquí, ahora si puedo os lo voy a compartir, tengo un curso, hay un seminario, dejarme que comparta la pantalla, un seminario que es el seminario cuarto, ahora os lo enseñaré. Ay, ¿cómo se hacía esto? Aquí, compartir pantalla, a ver, es esta creo que es, sí. Mirad, en este seminario forma parte de un curso de psicoterapia, que son 9 seminarios, pero en particular en el cuarto seminario veréis la salud y cómo sanar más de 50 desequilibrios físicos. Es un vídeo que está en diferido, que es muy interesante porque además veis, aquí os dice, aquí sale el programa, ¿no? De qué es la salud, bueno, habla un poquito pues de diferentes sintonizaciones incluso para encontrar el origen de ese desequilibrio físico, ¿no? Para que tú misma puedes hacer el ejercicio aquí y puedes ir respondiendo las preguntas que yo voy haciendo para que tú puedas tomar conciencia y ver de dónde proviene, ¿no? Además también hay diferentes gemas que lo que hacen es para regenerar el cuerpo. Pero también es muy interesante porque además de enseñarte cómo trabajar con todas esas enfermedades, hay la participación de la doctora Moralo, que nos explica de una manera tan sencilla, o sea, vosotros sabéis, yo los médicos normalmente los encuentro a veces demasiado técnicos, ¿no? ¿Y ahora cómo se hace esto? A ver, así, ¿he vuelto o no he vuelto? Sí, no sabía dónde estaba ahora. Bueno, entonces lo que os decía, ¿no? A veces los médicos usan palabras tan técnicas que a mí me cuesta entenderlos, ¿no? En cambio, la doctora Moralo es una doctora que además es es de psiquiatría y también de medicina interna y participa en este vídeo y de verdad que yo lo aconsejo siempre porque explica todo lo que es el sistema inmunológico, el sistema nervioso, el sistema reproductivo, problemas con el sistema cardiovascular, o sea, con todos los diferentes tipos de sistemas y puedes entender muy bien cuáles son los conceptos de cada uno. Entonces, si queréis, podéis tener acceso en Caja de Pandora. Acordaros, es el seminario número 4, el que habla de la salud, y ahí lo veréis. ¿Por dónde lo están pidiendo? Sí, el título es La salud y cómo sanar más de 50 desequilibrios físicos. Mira, os lo voy a volver a compartir. Esto lo encontraréis en... espera, compartir. Estoy aprendiendo, ¿Veis? Es este. Esto lo encontráis en los cursos, me parece que son webinarios o formación, cursos de formación. Lo encontraréis ahí. Esther, Sí. tengo 2 preguntas que quiero que contestes Vale, antes de irnos. Vale. Belia Barrera, Sí. me parece súper interesante esta pregunta, es, las Sí. personas hipocondríacas, Sí. ¿cómo se le puede ayudar y qué emoción produce eso? Ostras, desde luego, fíjate que la persona hipocondríaca lo que más tiene es miedo siempre, ¿no? Es miedo que le pase algo, miedo de tener una enfermedad, miedo a sufrir, o sea, es un miedo realmente excesivo. Entonces, la persona hipocondríaca se puede ayudar perfectamente. Pero fíjate que el propio miedo, como os he dicho antes, el estrés, viene generado también por el miedo. Y cuando nosotros sufrimos de estrés, no nos olvidemos de lo que hace el cuerpo es poner toda su energía en luchar o huir de una amenaza real o imaginaria. El hipocondríaco muchas veces su enfermedad es imaginaria
o a veces es el temor de algo que recuerda que le ha pasado a alguien y que teme que le pase a él. Sin ninguna duda podemos ayudarles, porque lo hemos hecho ya, y es ayudarle a cambiar esas creencias, ayudarle a entender que una cosa es lo que está viviendo de verdad y que otra cosa es lo que está de alguna manera proyectando, ¿no? Entonces hay que cambiarlo, porque si no, acordémonos de que si siempre estamos pensando en algo negativo, al final lo vamos a traer a nosotros. Entonces, al final el hipocondríaco acabará diciendo, es que me pasa, mira, os voy a explicar un caso de una chica, amiga mía, que me dice, es que tengo mucho miedo a que me atraquen. Bueno, es que esto yo cuando lo explico, fijaros que es que me da la risa, me da mucha penita. Bueno, ya lo ha cambiado, ¿eh? Pero yo le decía, cariño, tienes que dejar de tener miedo a que te atraquen para que no te atraquen. Ya sé que no tiene que ver con la enfermedad, pero para que veáis cómo a veces atraemos las cosas y lo mismo en la enfermedad. Bueno, pues me acuerdo que un día salimos todas de fiesta, la dejamos en la puerta de su casa, dejarme a mi primera en el portal, por favor, yo, por si pasa algo, que estéis todos para defenderme, la dejamos en la puerta y al cabo de media hora nos llaman, la han atracado en el portal de su casa, dentro, la estaban esperando dentro. Me voy con ella a Rambla, bueno, en Paseo de Gracia, en Barcelona, a una tienda, estoy hablando hace años ya, ¿eh? Y bueno, yo llevaba el móvil y me llaman por teléfono, salgo de la tienda porque no había mucha cobertura, salgo de la tienda, me pongo a hablar por teléfono y de repente empiezo a ver que empiezan a venir policías, gente, bueno, ¿qué ha pasado? Dentro los habían atracado en la tienda, o sea, y dices, y me decía, es que tú tienes suerte, y yo decía, no, yo no tengo miedo a que me atraquen, esta es la diferencia, entonces no lo atraigo. Por eso digo que el hipocondríaco hay que ayudarle a cambiar eso, para que no lo atraiga y para que se dé cuenta que es una cosa imaginaria, ¿eh? Pero podemos ayudarle, sin ninguna duda. Ahora, la emoción, sin ninguna duda, es el miedo, ¿eh? Bueno, he colado una pequeñita porque Germán me dice, disculpe, que me puede recomendar si tengo quistes y piedras en los riñones. Bueno, mira, es que las piedras en los riñones realmente también, fíjate, estamos hablando casi siempre del miedo. Yo creo que en el próximo programa vamos a hablar del miedo, ¿eh? Vamos a tocar realmente el miedo para poder desactivar cosas, ¿eh? Y lo que es el miedo en realidad, ¿no? Sí, sí, el próximo definitivamente. El riñón tiene que ver con el miedo. Entonces, miedo a los cambios, puede ser miedo a no dar la talla, miedo a fallar, miedo al sufrimiento, bueno. Entonces yo, claro, lógicamente lo que recomiendo es transformar la emoción, por supuesto. Y si ya hay piedras en el riñón, hay que ponerse en manos de la medicina, es decir, o beber mucha agua o a ver qué nos aconseja también el médico, ¿no? Yo, pero sin ninguna duda, te animo a que cambies la emoción, esto por supuesto, porque ya os lo he dicho para ir finalizando. Todos los desequilibrios físicos, todas las enfermedades provienen de una emoción. Puede ser que esa emoción esté ahí desde hace un año o desde hace 20. Entonces tardaremos más o menos en función del tiempo que haga. Yo, por ejemplo, en terapia puedo detectar hasta 10 años, es decir, puedo ver, sí, 10 años vista, cuál es el tipo de enfermedad que se puede desarrollar si la persona prosigue de esa manera, ¿no? Entonces, vale la pena que nos pongamos ya a día de hoy a decir, basta, o sea, vale, yo tengo una emoción, pero como sé que me va a afectar en el físico, quiero cambiarla. O sea, a mí me gustaría transmitiros eso, ¿no? De decir, ostras, todos somos humanos, todos podemos tener miedo, podemos tener rabias, podemos tener inseguridades. Yo misma tengo miedos, ¿eh? Ya hablaremos de todo esto. Pero lo importante no es el decir no lo quiero y lo elimino. No, no vamos a eliminarlo, transformémoslo, porque eliminarlo no podemos ahora, no debemos, ¿eh? Ya os lo explicaré en el programa siguiente del por qué no. Pero vamos a transformarlo, ¿eh? O sea, ahí os animo a todos de verdad a decir, vale, tengo una enfermedad, pero ahí hay una emoción. Y de verdad, si supierais lo que afectan las emociones verdaderamente a nuestro cuerpo físico, yo creo que todos en el momento en que tenemos una sensación de inseguridad, de rabia, de tristeza, de pena, de soledad, de sentimiento de culpa, si fuéramos conscientes realmente diríamos, bueno, espera, basta, la pongo de frente, la voy a trabajar y la voy a transformar.
Dime, Silvia. Esther, ¿cómo no? Tenía que salir la G en nuestra intervención. La G. Y me pregunta efecto a lo que debe estar esperando en México, ¿qué es ese símbolo que tienes en tu collar y detrás de la pared? Este símbolo es la G. Bueno, no, es el símbolo del gemelo de vida. De hecho, es la llave, es el símbolo que decimos que es la llave a conectar con nuestro futuro potencial perfecto, con nuestro yo futuro perfecto, y que nos ayuda a, dijéramos, a salir de las limitaciones de quienes somos aquí como seres físicos y a ir un poquitín más allá, ¿no? En ese universo de posibilidades que tenemos, donde hay todos los recursos posibles para podernos sanar en todos los aspectos. Te invito a que puedas ver un programa que hice, que era el del gemelo de vida, La zona o la zona G, sí. Ahí lo explico un poquito más profundamente. Y hay un curso también de iniciación, ahora que pienso. Me han preguntado, el 19 de mayo. Sí, hay un curso de iniciación el 19 de mayo y si no también en Aula Pandora también podéis encontrar este curso de iniciación al gemelo de vida que está muy bien, son 3 horitas y la verdad es que hay hasta un par de ejercicios que os ayudan a conectar con ese yo futuro y también os lo aconsejo. Bueno, yo creo que ya va siendo hora de que nos despidamos. Yo estoy encantadísima de estar con vosotros, me encanta poderos aportar pues todo aquello que necesitéis. Ojalá os esté aportando aquello que necesitéis. Nos vemos el próximo, creo que es el 4 de mayo. A las 4. Y bueno, yo os propongo esto, vamos a hablar de los miedos, de los diferentes tipos de miedos, de cómo podemos transformarlos, de cómo podemos cambiarlos, de esto y ojalá que nos sirva también para eliminarlos. Os recuerdo una vez más, en Caja de Pandora tenéis, sea el curso este, que de verdad que yo os lo aconsejo, porque si tomáis conciencia de lo importante que es las emociones y cómo afectan al físico, podréis hacer lo contrario. De la enfermedad podréis hacer la transformación de la emoción y mejorar muchísimo vuestra salud. Os mando un beso muy grande, que acabéis de pasar un feliz día, una feliz semana y una feliz vida. Un besito muy grande a todos y hasta la próxima.